Hay una invitada que podríamos decir nació con nosotros, ¿verdad? Estuvo con nosotros, estuvo hasta con los jóvenes cuando tuvimos los jóvenes, pero ya se hizo grande, ¿verdad? Se volvió profesional, se especializó, es conferencista, es médico, hizo una especialidad en neurología y hoy nos trae una conferencia tremenda: el estrés, el enemigo silencioso. ¿Qué tal le parece ese título? ¡Wow! El estrés, el enemigo silencioso. Quiero invitar a mi amiga, mi hermana, Mejibe Mahmoud. Quiero que la recibamos con un fuerte aplauso para el Señor. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y la gloria sea para Dios. Gracias a mi pastor, el hermano Marcos, que cuando llegué hace 18 años a Bogotá, fue mi guía con el hermano Teresa los primeros 7 años. El fundamento que tengo en la palabra y toda la estructura, por así decirlo, espiritual, le doy gracias a la visión que tiene hoy, a la visión de la iglesia, y gracias a Pedro y a Gaby como líderes por invitarme y compartir este espacio hoy con ustedes. Yo le doy la gloria a Dios porque sin él nada sería. Mi vida ha sido una bendición y ha ido de bendición en bendición gracias a los principios. Y antes de arrancar, yo les voy a contar un pequeño testimonio. Cuando yo me pasé a residencia la primera vez en neurología, yo me deprimí. Llevaba un año en la iglesia sirviendo, solamente iba era de la iglesia al trabajo, del trabajo a la iglesia. En ese entonces estaba haciendo Instituto Bíblico de Cruzada Cristiana en la 30 con tercera, donde el pastor Silvio y la pastora Marcela Barahona. Y resulta que esa tarde yo salí del hospital muy triste porque yo no pasé a la residencia y yo llegué a Dios estar formando un pueblo llorando ante el pastor. Y el pastor Marcos Díaz tiene un dedito inconvexo. Y resulta que esa tarde yo llegué llorando y me pellizcó y me dijo: ¿cómo así? Yo reprendo esas lágrimas de incredulidad. Y yo: ay, pastor, es que no pasé a residencia. Entonces me dijo: pues, ¿sabe por qué no pasó a residencia? Porque le toca aprender a vivir. No, le toca aprender que hay que esperar en Dios. Y le toca aprender que no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Y eso fue una gran lección para mí, porque tuve que esperar año y medio y pasé a residencia, y hoy, para la gloria de Dios, soy neuróloga. Aquí, como lo ven escrito, y terminé en el hospital de San José. Entonces quiero arrancar con ese testimonio y gracias, ¿verdad, hermano Marco, por sus consejos y porque han sido impresionantes en mi vida. Me toca hablar de estrés y bueno, preparé con mucho cariño y amor para ustedes el estrés, el asesino silencioso. Miren esas manos cogiendo este mundo. Bueno, entonces ya salió la imagen. Yo soy neuróloga clínica y este año también me pude certificar como coaching de vida a través de UNIVID, la Universidad Iberoamericana de Miami, para la gloria de Dios. Estas manos se entrelazan en este mundo porque a veces vivimos bajo presión pretendiendo eso, en vez de soltarlo. El único que puede coger el mundo así son las manos de Dios. Es el único. Entonces, cuando entramos en estrés es porque estamos bajo una presión tan grande
que queremos atrapar el mundo con las manos y controlarlo todo, pero nosotros nada controlamos, ni siquiera nuestra vida. En oportunidades a veces yo pongo a pensar a los pacientes y yo le digo, ¿sabe? Si hay un terremoto en Bogotá, lo vamos a vivir todos, tanto creyentes como no creyentes, tanto criaturas como hijos. ¿Sabe qué va a hacer la diferencia? En cómo vamos a asumir las consecuencias. ¿Cómo la vamos a asumir como hijos de Dios? Y ahí es donde se nos va a probar todo. Cuando estamos bajo un estrés tremendo, como sería vivir un desastre natural, y que Dios nos proteja en ese momento a nuestras familias y a todo el entorno, es cuando se nos va a probar todo. ¿A quién le creemos y cómo le creemos? Y vivimos así en una modernidad y el mundo nos está exigiendo vivir competitivamente. Estamos criando una generación que tiene cantidad de información, que tiene que vivir bajo mucha presión. Tenemos actividades cotidianas, hay muchas agendas para coordinar, tenemos que cumplir horas de trabajo, tensiones económicas, hay limitaciones con el tiempo y a veces pretendemos que el día no tenga 24 sino hasta 30 horas. Se supone que un gran estrés es lo que más afecta a todo nuestro sistema biológico. Hay cosas y roles que cumplir dentro del estrés. Entonces, ¿por qué se desencadena también el estrés? Porque a veces pretendemos hacer lo que no nos toca y a lo que no se nos ha llamado. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es la respuesta natural a la presión que vivimos en el día a día. Y actualmente este tema se está estudiando muy bien y más adelante le voy a explicar qué pasa con nuestro cerebro y con toda nuestra máquina biológicamente para que lo puedan entender. Y lo que les quiero mostrar es esta imagen. Y miren esta secretaria queriéndose comer el computador, pero miren acá estas relajadas, porque hay dos tipos de respuesta. Es el problema, no es el estrés. Hay una enfermedad que se llama estrés y los médicos ya tenemos en todas las historias clínicas si hay estrés agudo, estrés crónico y si hay enfermedades por el estrés. Y por eso es que hoy las empresas manejan un área que se llama salud ocupacional, porque la salud ocupacional tiene que ver con todos estos riesgos. Entonces, la consecuencia va a ser en cómo lo asumimos. Si de una manera adecuada, que sería el estrés, o de una manera inadecuada, que sería el distrés, que es la parte disfuncional. Hay estudios publicados muy serios que nos hablan sobre la parte laboral del ritmo acelerado y la presión horaria a la cual se vive actualmente, en donde el estrés no solamente afecta la salud, como se lo voy a explicar más adelante, sino las relaciones. Entonces miren, porque nos genera ansiedad, angustia y también la competitividad laboral lo que hace es que deterioremos las relaciones. ¿Cuál es el impacto y qué tanto impacta esta enfermedad a nivel laboral, el rendimiento, la efectividad de trabajadores y de empresas en Colombia? En esto, la doctora García basó toda la parte del estudio que se hizo en Colombia a través del ministerio y ella planteó todas estas preguntas: ¿cuáles son las causas y los síntomas visibles al interior de las compañías y qué recomiendan quienes han sido afectados por el tema? Y aquí están las principales manifestaciones, en donde miren los porcentajes que les quiero mostrar, y son ausencia, frecuentes por enfermedades, y ahorita van a conocer los síntomas.
el incumplimiento, el bajo rendimiento, el conflicto con los compañeros, las relaciones interpersonales y toda la desorganización que genera el estrés. Esta es la problemática a nivel mundial. A los americanos, como les encantan las estadísticas, aquí hay una estadística grande y abrumadora de cuántas personas a nivel laboral en Estados Unidos, 400.000 a 500.000 pacientes usan benzodiazepinas, viven formulados por el estrés. Está asociado el estrés también al alto índice de suicidio hoy y de la presión laboral. La benzodiazepina es la droga más relacionada con abuso, intentos suicidas, seguido de los barbitúricos. Esto es un estudio que se hizo en Massachusetts y hay revistas importantes a nivel mundial. Este fue el estudio que la doctora García se aprobó sobre el estrés laboral en los funcionarios provisionales. Y quiero hacer un alto en el camino aquí, porque fíjense ese dibujito y lo que pasa con el cerebro cuando está bajo presión. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es lo que primero se afecta a través de neurotransmisores, que es lo que quiero hacerles entender como médico y lo que pretendo esta noche. ¿Listo? Entonces más adelante se los voy a demostrar, pero vamos a hacer simplemente un pequeño ejercicio. Tomen su mano y apriétenla bien y quédense ahí y no la van a mover. Van a seguir con la mano ahí bien empuñadita, bien empuñada, y no la van a soltar. ¿Listo? Entonces miren, significa una amenaza potencial fisiológicamente y cambios de comportamiento y futuras modificaciones del mismo. La modulación y de la función del sistema nervioso central también se ve afectada, y los procesos de aprendizaje. ¿Qué siente con la mano empuñada? Presión, ¿qué más? ¿Qué más siente? Cansancio, ¿cierto? Ahora ábranla despacito. Mírensela. ¿Qué pasa con la perfusión sanguínea? Está alterada. Eso nada más es con la mano. Imagínense cuando uno está frente a una presión y así se contraen los vasos sanguíneos del cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿nos conviene estar así? No. Esto es un llamado para no tratar de coger al mundo con las manos, sino de soltarlo. ¿Listo? Es por eso el ejercicio. Entonces, hoy tenemos claro que hay un estrés agudo y un estrés crónico. ¿Y el estrés agudo qué es? Es cuando estás frente a un agente estresor menos de una semana. Y el estrés crónico es cuando estás sometido a un agente estresor por más de una semana. Entonces, cuando eso se repite en el tiempo, es lo que puede causar toda la alteración sistémica. Y esa alteración tiene que ver con todas las partes neurológicas y que implican no solamente el sistema nervioso, sino también hormonal, gastroenteral, metabólico y todo. Esto lo había preparado en una conferencia médica, pero me pareció interesante mostrárselos a ustedes. Y el primero que nos habló de alostasis fue el doctor Mark Wayne, que nos sacó un estudio excelente en una revista muy seria americana en 1998. Y él fue el primero que nos habló de alostasis. ¿Y qué es alostasis? Es el equilibrio normal con que nuestras redes sistémicas se defienden ante la presión. Más adelante les voy a hablar lo que es una carga alostásica. Entonces, la alostasis, ¿qué pasa con la alostasis? Es todo el proceso normal. Es que nuestro diseño es hermoso. Los que nos complicamos la vida somos nosotros. Y muchas veces por no tener las cosas claras o por falta de conocimiento. Más adelante les voy a decir de qué se trata. Hay factores ambientales, eventos mayores, traumas, abusos, y todo esto es la percepción del estrés ante el cerebro. A mí me apasiona hablar de mi tema y del cerebro, porque el cerebro es la máquina perfecta que Dios nos dio para comunicarnos con Él.
porque a través de esa red neuronal pensante es con la que nos comunicamos con él. Y aquí está toda la percepción, y aquí tenemos las reacciones, a veces ante el estrés, de lucha, de huir, y de cómo nos afectamos también con las cosas externas, con el tabaquismo, el alcohol, cuando no tenemos buenos hábitos de vida. Además, las diferencias individuales que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, las experiencias de vida, toda la parte genética, todas estas respuestas psicológicas es lo que nos desencadenan para llevar una buena alostasis y responder con una adaptación o con una carga alostásica. Entonces, ¿de qué se trata esto? Miren de qué se trata esto. Distintos tipos de carga. Esta es la respuesta normal. Hay un pico de estrés en el tiempo y vuelve y baja. Hay un pico de estrés en el tiempo, vuelve y baja. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es que vivimos en una ciudad complicada. Y estamos en el trancón. Si vamos a trabajar a las 7 de la mañana, no es lo mismo como reacciona un hombre si se le pincha el carro en la 30 con 63 a como podría reaccionar alguna de ustedes, por ejemplo. Entonces, respondemos de diferentes maneras ante las cargas. Esta es una respuesta adaptativa en el tiempo, y ahí van a ver la respuesta roja. Ahí el pico de estrés baja, hay un pico de estrés y se va adaptando, se va adaptando. Esta es una respuesta prolongada en el tiempo, pero esta es una respuesta inadecuada, cuando ya yo no tengo con qué responder ante la exigencia externa. Entonces ahí sí estoy como una uva aplastado, no tengo con qué responder. ¿Listo? Aquí es para mostrárselo de cerca, la respuesta normal, la respuesta fisiológica en el tiempo. Aquí es la falta de adaptación en el tiempo. Tiene una respuesta aquí normal, pero que la va perdiendo en la medida en que se va aplanando. El estrés, entonces, ¿qué causa en el sistema nervioso? Una neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque hay hormonas que se alteran. De una manera sencilla les voy a explicar qué pasa. Este es un sistema perfecto creado por Dios, que tiene 3 mecanismos, o 3 punticos anatómicos dentro del cerebro. Tenemos una parte aquí que se llama hipotálamo, la hipófisis. Pero resulta que como no andamos con cerebro, sino con riñones también, con intestinos, con corazón y con todo, entonces en los riñones, en el polo superior, está algo que se llama la corteza suprarrenal. ¿Qué pasa cuando uno está sometido a estrés? Esa partecita de aquí demanda una sustancia que estimula la de acá. Y al estimular el torrente circulatorio en la corteza de los polos superiores de los riñones, produce esta sustancia que se llama cortisol. ¿Y el cortisol de dónde viene? Del metabolismo del colesterol. Y esa sustancia, cuando hay en exceso en el organismo, va arriba y nos produce la neurotoxicidad, que ustedes pueden ver, incluso atrofiar la síntesis de las vías normales, y por eso entonces nos sentimos fatigados, cansados, taquicárdicos, nos molestan los intestinos. Entonces cuando estamos bajo presión queremos ir al baño. Entonces se mueve o se deja de mover, ¿sí? Y ese es otro sistema alterado que tiene que ver, todo este sistema se llama sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo tiene 2 componentes, el parasimpático y el simpático. Miren, Dios nos creó de una manera tan hermosa. A mí me apasiona hablar de nuestra máquina, porque una de mis preguntas es: si nos cogen a uno de nosotros y nos creman hoy, quedamos reducidos a polvo. Me les adelanté un poquito,
porque de verdad que esto me cuestiona mucho. Yo no sé por qué a la gente le cuesta creerle a Dios. Pero miren, si a nosotros nos creman, quedamos reducidos en una cajita de 10 por 10. A eso. O sea que lo que pesa en nosotros es el alto contenido de agua que tenemos. Evaporamos el agua y ¿qué somos? Nada. Esencia de vida. Entonces, ¿por qué no le creemos al que nos diseñó? ¿Sí? Miren lo que hace este sistema nervioso. Mientras el uno nos contrae la pupila, el otro la dilata. Mientras uno hace que el corazón se relaje, el otro lo acelera. Mientras el uno hace que se contraiga el pulmón, el otro lo dilata. Y así sucesivamente. Entonces, el estrés, a través de todas esas sustancias, de la adrenalina, de la serotonina y de todo eso, ¿qué hace? Que esto se altere. Entonces, esto se vuelve como loco y caótico dentro de nosotros y ya no tiene cómo responder. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico también sale que se defiende de las enfermedades y se disminuye, se inmunosuprime, entonces va a producir Helicobacter pylori. ¿Cuántos aquí les han dicho que tienen Helicobacter pylori? ¿Cierto? ¿Cuántos aquí les han dicho que tienen colon irritable? ¿Cuántos acá les han dicho que tienen cefalea tensional? Y así sucesivamente. Y todo eso desencadenado ¿por qué? Por el estrés. Este es uno de los artículos hermosos que revisé, que se llama La Neurosinfonía del Estrés, que es como una orquesta. Ustedes ven aquí el órgano, la batería y todo sincronizado con el bajo, ¿cierto? Y se produce una tonalidad de tal manera que esté sincronizado. Dios nos creó para tener el cuerpo sincronizado. Lo que lo desincronizamos somos nosotros. Porque no tenemos los buenos mecanismos del manual de instrucción que los tiene su palabra para poder sincronizarnos con ella. Y miren lo que habla este artículo. Este artículo, miren, el enemigo silencioso está acá. Y aquí están las múltiples influencias y el múltiple mediador. ¿Quiénes salen los sábados a hacer vueltas? Porque a veces trabajan de lunes a viernes y no hay tiempo para hacer vueltas. Es delicioso y al final de la tarde decimos, uy, qué paseo de rico, ¿verdad? Delicioso, ¿cierto? Ya estamos educados en Bogotá, entonces ya no quitamos tanto como hace unos años atrás, pero nos tragamos el pito. Entonces muchas veces, y a todos nos pasa, ¿cierto? Entonces necesitamos algo que es importante y se llama dominio propio, sobre todo en Bogotá. Y miren, los sábados, las múltiples influencias que tenemos es la duración de cuánto va a durar el trancón, el tipo de estrés al cual estoy sometido, el contexto, la edad, el sexo y los genes. Y los mediadores, que son todas las sustancias implicadas con el estrés. La afinidad armónica de esta orquesta son los mediadores asociados para determinar las respuestas físicas y adecuadas que tenemos en la historia de la vida individual. Esto permite que uno reaccione de una manera determinada y se creen las estrategias para una decisión importante, para la sobrevida a corto plazo, y se almacena información para futuras reacciones en casos similares. Hay que aprender la lección. Entonces yo tengo que aprender a manejar el estrés. ¿Por qué? Porque es que si hay un personaje que vivió en la tierra con estrés, se llamó Jesús. Y yo no lo vi quejándose diciendo las parábolas, ay, es que tengo que ir a la cruz, es que me van a meter en un clavo. En ningún momento se quedó, ¿cierto? Oiga, qué ejemplo de vida.
Las acciones de los diferentes mediadores durante una situación estresante debe ser orquestada de manera coordinada para la resolución sana del estrés. De ese ejemplo nos dio Jesús aquí en la tierra. Él en ningún momento se quejó ni nada, sino que se asumió. Pero hoy vivimos estresados de esta manera, entonces vamos a ir empepados. Entonces llegamos estresados y llegan los ejecutivos, empresarios o empleados y dicen: es que tengo taquicardia, es que fui ahora al cardiólogo, me hicieron un test de Holter y tengo una arritmia sinusal. Señora, eso es normal. Señor, eso es normal. Ahora fui porque me sentía no sé qué, me diagnosticaron colon irritable, me hicieron endoscopia y tengo Helicobacter pylori. Pero entonces me mandaron al endocrinólogo porque la hormona del tiroides se me subió y ahora tengo hipotiroidismo. ¿Sí? Y ahora no solamente hipotiroidismo, sino que me hicieron un holter de hipertensión y tengo una hipertensión diastólica que me encontraron. ¿Sí? En ejecutivos de 40, 35 años, eso puede ser normal, generado por estrés. Pero llegan de alguna manera así y terminan donde el psiquiatra. Y la problemática mundial es esta: tensión, sobrecarga física, mental o emocional. Estar sometido a presión, ¿qué quiere decir? Que tú puedes con la carga que Dios te coloca. Ahora, ¿qué es estar deprimido? Es cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Él no nos ha mandado a hacer. Entonces nos colocamos sobrepeso encima y ahí sí terminamos aplastados y deprimidos. Porque muchas veces se trata de eso y terminamos mentalmente físicos, emocionalmente también. ¿Y cómo nos respondemos cuando estamos así? Irritables, mal geniados. Entonces, por lo general, yo le digo a los señores: no venga a control sin su esposa. Me preguntan: ¿y por qué, doctora? Porque es que usted no se ve dormir, el que lo ve dormir es ella y necesito hacerle una entrevista a ella. Entonces les digo a los señores, y de alguna manera esto los ayuda a que vayan con las esposas. Y con esto quiero hacer un alto en el camino y un stop aquí. Y vamos a leer esto. Y dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El que nos dijo eso nos mintió. Para nada. Él no nos mintió. Ahora, la consecuencia de esto viene de atrás y se llama desobediencia. Entonces me voy a parar un poquito. Comerás el pan hasta que, porque este tema aquí es bien grande. Aquí hay muchos caminos que tomar. Primero hablemos de roles. Hoy las mujeres quieren hacer lo que no se les ha mandado y los hombres también. Entonces estamos haciendo trabajos confundidos en generaciones confundidas y tenemos que retomar los roles de cada quien. Entonces también nos hemos complicado un poco la vida, ¿cierto? Hay que retomar cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, para cuál lo puede desempeñar y hasta dónde cumplirlo. Si ustedes se dan cuenta, la primera filmina, yo tengo la experiencia porque ya crié hijas, entonces uno mientras va preparando el tetero tiene la china aquí, cójale el pañal, va a abrir y hacer tal cosa. Ustedes díganle a un hombre: sosténgame el bebé y colóquele el pañal y cójalo por la mano derecha. Yo veía a Ernesto que se peluqueaba y me dice: ¿qué me dice? Ay, pero es que tú no sabes hacer eso y era un conflicto. No, él no está diseñado para eso. Es un ejemplo sencillo
de volver al diseño y al rol que Dios nos dio. Comerás el pan hasta que el trabajo es una bendición. El que nos lo dijo no nos mintió. Él dijo: mire, ustedes van a vivir en la tierra y en la tierra tendrán aflicción, pero yo he vencido el mundo. ¿Sabes quién nos ha complicado la vida? La información que nos está vendiendo el mundo. Vamos al manual de instrucción y al diseño original con el que Él nos creó, y es un tema completamente diferente. Entonces esta información está errada en el mundo. ¿Cómo tenemos que comer del pan de la tierra? El fruto del trabajo es una bendición. Ahora, ¿en qué estación estoy? Esto siempre tiene que ir reajustado a las estaciones de mi vida, porque todo en la vida tiene su tiempo, su hora y su momento. Entonces a veces nos queremos acelerar, hacer las cosas a deshoras, como cuando llegué donde el hermano Marcos, deprimida porque no había pasado a residencia, y él me supo decir: no, deténgase, es que tiene que esperar en el tiempo de Dios, porque no es cuando usted quiera, es cuando Él quiera. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Hasta que vuelvas a la tierra. Dígame quién se prepara para el funeral. Yo nunca he visto a nadie a los 50 años preparando el funeral, ni yo lo quiero preparar todavía. Nadie a los 50, 40, 35 años prepara el funeral. Uno recibe un niño y es una alegría, ¿cierto? Pero cuando alguien se va nos duele. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro espíritu algo que Él fijó ahí que se llama eternidad. Y se nos olvidó vivir con sentido de eternidad. Entonces queremos llevar la vida como si fuera comida rápida. Llego, pido la hamburguesa y me la sirven al instante. No, con Dios no es así. Dios hace cosas, Él las puede hacer en un santiamén porque Él tendría el poder. Pero imagínate transformarte así y de pronto al día siguiente vas al espejo y no te conoces. Él nunca le va a quitar sabor a tu vida. ¿Sí? Tiene que ser un proceso. Además, somos de lento aprendizaje. Somos de muy lento aprendizaje. ¿A dónde vamos a volver? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y aquí les quería hacer ver lo que siempre me cuestiono, porque a veces cuestiono a los pacientes, ¿sí? Como yo tengo convicción en mi corazón para su gloria de su palabra, entonces ella es vida en mí. En la medida en que vayamos caminando en la plataforma mental de Dios, verás los frutos de tu trabajo. Antes no, porque Él nunca le va a quitar sentido a nuestras vidas, nunca. Y Él nunca nos va a mentir. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo cumple, y su palabra es única y es verdad. Vamos a ver un poquito y hablar de lo que es éxito. ¿Por qué? Porque todos en nuestro interior tenemos algo que se llama ambición. Pero resulta que en exceso la ambición es codicia. Entonces nos vamos al otro extremo. Pero si uno analiza, nosotros fuimos en un diseño creador por un Dios que también tiene ambiciones. Cuando Él te plantó en el jardín del Edén y te dice: sojuzgad y multiplicaos. ¡Wow!